Le agradezco al doctor Paulino Sip que me reciba la llamada. Doctor, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Rodrigo. ¿Cómo estás? Bien, bien. Acá seguimos entre la pandemia y el mal tiempo aquí en Yucatán. Oye, doctor, ¿qué tema tenemos para hoy? Yo creo que el tema que no podemos dejar fuera por todo esto que termina siendo un distractor entre la pandemia y todos los problemas nacionales es que está en riesgo la medición de la peligrosidad. Vamos a ver que esto de la peligrosidad es un concepto legal que desde hace muchos años, estamos hablando casi más de unos 150 años, se construye tratando de entender el comportamiento disfuncional de los seres humanos o el comportamiento antisocial, la gente que roba, que mata, que trafica con posiciones de poder, todo lo que va a dirección de dañar a una persona o a la sociedad. Este concepto de la peligrosidad viene del derecho y lo adopta la criminología. Y esto se hace para poder dar una precisión a las penas y esto llamado individualización de la pena. ¿Qué es lo que tiene que hacer el juzgador para poder que las penas genéricas puedan llegar de manera específica al que cometió un delito? Y la peligrosidad se dividió en dos grandes categorías, la capacidad criminal y la adaptación social. ¿Qué es la capacidad criminal? Es aquel comportamiento en el cual el sujeto puede llegar a hacer cualquier daño hasta el grado de matar a un ser muy cercano, un hermano, un primo, un papá, como los últimos acontecimientos que hemos tenido tristemente en esta semana aquí en el estado de Yucatán. Esa es la capacidad criminal. O comprar maíz que ha sido radioactivo y venderlo, o no importar que la gente se está muriendo de coronavirus y comprar y vender los respiradores a una alta cantidad. Eso es capacidad criminal. Y la adaptación social es aquella capacidad que tienen para camuflajearse, para esconderse entre la gente y aunque esté cometiendo delito, no pueda ser observado. Y ahí tenemos a los criminales de cuello blanco o aquellos de cuello dorado, que tienen una posición política en la cual desde su posición y desde su influencia están haciendo una cantidad de actividades que a final de cuentas dañan a personas, dañan a la comunidad, así como hoy se le está atribuyendo cosas a Videgaray. Estos dos se van combinando. Si tú tienes una capacidad criminal muy alta y una adaptación social muy alta, eres altamente peligroso. ¿Por qué? Porque vas a cometer muchos delitos de manera muy elegante. Si tú tienes una capacidad criminal alta y una adaptación social baja, podríamos hablar de aquellas personas impulsivas, aquellas personas que se molestan y rompen, se roban. Entonces, esto es un juego en la cual si las dos están muy altas, la capacidad criminal es muy alta. Si las dos son bajas, entonces no hay mucho que preocuparse. Este concepto, en 2017, Peña Nieto manda al Senado una iniciativa amparado en todo con este formato que hoy tenemos de los juicios orales, para que las personas que tengan baja peligrosidad puedan pasar su proceso en la calle, en su casa, y se han creado figuras como de encarcelamiento domiciliario, entre una de las figuras que tenemos. Pero esta iniciativa dice, si a ti te detienen y ven que tu peligrosidad es baja, puedes pasar este proceso afuera. Esto se aprueba en el 2017. Solamente que el concepto de peligrosidad tomado desde la criminología ha evolucionado al concepto de riesgo. Aquí se pregunta uno, ¿las personas que cometen un delito ponen en riesgo a la persona de al lado, a la sociedad y a ellos mismos? Si la respuesta es sí, lo ponen en un riesgo muy alto, entonces las personas tienen que ser detenidas. Si la respuesta es no, entonces se van para abajo. El problema de esto es que
ejecutaron ni se determinaron cuáles eran esos criterios, ¿ok? Para decir que una persona estaba con una calificación muy alta, muy baja. Se definió desde la ley, pero cómo los alcanzamos? ¿Cómo valoramos que esto es así? Y es así que se crea una cantidad de estrategias aquí en Yucatán, donde hubo una vinculación entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo para que se diseñaran modelos de evaluación y con esto poder determinar qué personas deberían estar cumpliendo un proceso legal encerrados y quién tenía un beneficio para estar afuera. Hoy el problema que vamos teniendo, por ahí se metió una iniciativa al Senado, que esta capacidad de valorar peligrosidad desde la criminología, riesgo, que hoy también lo está adoptando la criminología como las leyes, hoy se le está poniendo en manos de militares. Esto es un problema muy grave porque hemos visto en la historia, esto no tenemos que ser expertos en el tema, que la capacitación y la visión del militar es muy diferente a lo que necesitan las personas de a pie. Es, en específico, los civiles. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy, en manos de los militares, nos van a estar evaluando qué nivel de peligrosidad tenemos para determinar si el proceso con la presunción de un delito lo vamos a llevar fuera de la cárcel o dentro de nuestra cárcel. Si esto lo vemos de manera global, hoy los militares construyen aeropuertos, hoy los militares tienen a su cargo las marinas y lo último, una facultad que le toca al Poder Judicial, hoy se pasa a los militares, se le devuelve al Poder Ejecutivo. Entonces aquí empezamos a tener un poquito de miedo, de zozobra y estar pensando, ¿qué está sucediendo con esto? Y empiezan a salir una cantidad de adjetivos calificativos, como el que lo determinó es un psicópata, el que lo hizo está mal de la cabeza, y ahí aparece reiteradamente, si nosotros nos vamos viendo en el lenguaje cotidiano, esta palabra de psicopatía. Hoy la gente de manera muy rápido relaciona psicopatía con delito o con delincuente, y esto no es así. Vamos a mirar que muchos psicópatas no son delincuentes. Pero ¿qué es un psicópata? Un psicópata tiene tres características bases. Uno, su afecto, su emoción no puede tener empatía con el de enfrente. O sea, ¿qué quiere decir esto? Si se están muriendo niños de cáncer, si hay muchos poblados inundados, ¿ok? Si se está cayendo y se está poniendo en riesgo la ciencia, no pasa nada, ¿ok? Eso es un problema de los afectos, de las emociones. La segunda característica es los problemas interpersonales. Siempre hay conflicto con el de al lado o con el de enfrente. Y la tercera característica es que también las decisiones que se toman, ¿ok? Impactan a la comunidad. Tres características para poder calificar a la psicopatía y tenemos los conceptos ahorita de peligrosidad, riesgo y psicopatía. Psicopatía, no todos los que son psicópatas se les puede clasificar como delincuentes. El riesgo es si tú vas a poner en riesgo a la sociedad por causarle un daño. Y la peligrosidad es qué tanto puedes tú y tener una capacidad y adaptarte socialmente para salir adelante. Y si esta valoración de riesgo, si esta valoración de peligrosidad está en manos hoy que regresa al Ejecutivo, cuando esto era una consigna a nivel judicial, nos pone en riesgo a todos y creo que la peligrosidad empezamos a pensar a quién le vamos a dar esa varita para que nos evalúe si somos peligrosos o si estamos en riesgo. Y esto acusa una reflexión y acusa a una moraleja, a dos moralejas para que ustedes reflexionen si esto es lo conveniente. Si lo vemos desde el punto de la ética, estaríamos diciendo que entre gitanos
no se leen las manos. ¿Ok? Por ética los gitanos hacen eso. Pero si nos vamos por el otro lado de que perro no muerda perro, entonces estaríamos diciendo para que la cuña apriete debe ser del mismo palo. Moralejas, reflexionen. ¿Es conveniente que la peligrosidad esté en manos de los militares o se debe quedar en el Poder Judicial, como creo que es la responsabilidad del Poder Judicial? Muy buenos días, Carlos. Muchísimas gracias, doctor. Como cada semana, muy interesante todas sus apreciaciones. Nos vamos a un corte y regresamos aquí desde Mérida.